¿Quieres cerrar tus ojos? Padre Celestial, te damos gracias porque tú estás aquí, Señor Jesucristo. Y vemos que tú has de hablar a tu pueblo lo que tu pueblo necesita. Porque el pueblo viene con necesidad, Señor, de oír tu voz, de ver tu rostro, Señor, de llevarse una palabra de parte tuya. Y gracias porque tocas a los corazones de mis hermanos lo que ellos necesitan. Y eres tú, Señor, ministrando a tu pueblo. A través de tu Espíritu Santo, Señor, ayúdanos a movernos y a guiarnos conforme a tu Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos por Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Hace 8 días el hermano Santiago empezó con una enseñanza acerca de Pedro. Y en la semana que había estado orando, Dios confirmó una palabra en mi corazón acerca de este hombre llamado Pedro. Como lo había mencionado el hermano Santiago, su nombre era Simón, pero el Señor Jesús le cambió su nombre a Piedra. Y yo a veces he pensado que Pedro era mexicano, porque tiene mucha similitud con los mexicanos. Era un hombre extrovertido, era un hombre espontáneo, era un hombre que a veces no pensaba para hablar y a veces no pensaba para actuar. Pero era un hombre conforme Dios lo fue cambiando y fue cambiando su corazón. Y fue un hombre que cambió su corazón por un corazón de carne. Y fue un hombre que buscó a su Señor. Fue un hombre que conoció a su Señor. Conforme vamos a ir avanzando ahorita en la palabra que Dios puso en mi corazón, vamos a ir viendo cómo Pedro también traicionó al Señor Jesús. Si tú comparas la traición de Judas con Pedro, prácticamente los dos hicieron lo mismo, lo traicionaron, lo negaron en frente de sus enemigos. Pero Pedro se arrepintió. Pedro cambió su corazón y cuando fue lleno del Espíritu Santo, fue un hombre en el que vimos cumplida la palabra del Señor Jesús cuando le dijo: yo te haré pescador de hombres. Y en su primer predicación se convierte en miles. Un hombre que cambió radicalmente gracias al mover del Espíritu Santo y gracias al conocimiento de la palabra y gracias a tener un contacto directo con el Señor Jesucristo. Vamos a ver un hombre fracasado como muchos de los que estamos aquí, frustrado como muchos de los que estamos aquí, desanimado y con sus sentimientos a flor de piel en muchas ocasiones. Pero cuando él fue lleno del Espíritu Santo, cambió radicalmente. Vamos a ver en Lucas capítulo 5, versículos del 2 al 8. Gracias. ¿Ya lo tiene, hermano? Y vamos a dar lectura de forma alternada. Bueno, aquí no me marca a mí los versículos. Mejor alguien que lo tenga que me ayude a leerlo, por favor. Del versículo 2 al versículo 8 de Lucas capítulo 5. ¿Alguien se anima? ¿Algún Pedro por aquí? ¿Cuál es? Lucas capítulo 5, versículos del 2 al 8. Y vio Dios 2 barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavar sus redes, y entraron en uno de estos barcos, el cual era de Simón. Le rogó que lo desviase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde el barco a las gentes. Y como cesó de hablar, dijo a Simón: tira a la alta mar y echad vuestras redes para pescar. Y respondió Simón, le dijo: maestro, habiendo trabajado
encerraron gran multitud de pescado, que su red se rompía, e hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco, que viniesen a ayudarles, y vieron y llegaron ambos barcos de tal manera que se anegaban, los cuales, viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Gloria al Señor. Aquí estamos viendo cómo Pedro tuvo el primer acercamiento delante del Señor Jesús y cómo reconoció al Señor Jesucristo. Dice la Biblia que cayó de rodillas. Y yo quiero que tú ahorita traigas a tu memoria el día que conociste al Señor Jesucristo, el día que te fue predicado el Evangelio y el día que te reconociste como un hombre pecador y un hombre o una mujer lejos de Dios, pero que Dios te convenció de tu pecado y de rodillas, o no sé cómo te hayan ministrado, pero un toque especial de parte del Señor Jesucristo, de tal grado que tú sigues aquí, sigues buscando al Señor Jesús, porque gracias a ese acercamiento, gracias a ese encuentro, así como Pedro lo tuvo con el Señor Jesucristo, reconociste al bendito Salvador, reconociste al Mesías. Y así como en aquel día Pedro tuvo un arrepentimiento delante de su Señor Jesucristo, así tú lo tuviste en algún día o en algún momento. Pero vamos a seguir un poquito más con la historia. Pusiste atención, la manera en la que él creyó fue gracias al milagro que Jesús había hecho, porque no había pescado nada había pescado. Y entonces ahí cuando el Señor Jesús le dice: te voy a hacer pescador de hombres, el Señor Jesús le cambia la tarjeta de pescador, de pescados, a pescador de hombres. Pero Pedro no se la creía todavía. Caminó con el Señor Jesucristo y empezó a aprender de su maestro. Pero llegado el momento en que Jesús les empezó a decir lo que él iba a padecer y lo que iba a sufrir para la salvación de los pecados del mundo, entonces, ¿qué pasa? Pedro empieza a decirle: Señor, en Mateo capítulo 26, versículos del 33 al 35, dice: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. El Señor Jesús sabía lo que iba a pasar con Pedro. Por eso te digo, Pedro era un hombre típico mexicano que se atrevió a decir: Señor, aún a la misma muerte yo iré contigo. No importa lo que pase, no importa cuántos vengan en nuestra contra. Era un tipo mexicano que decía: mi barrio me respalda. Y entonces vas a ver cómo Pedro estaba comprometido de alguna manera, convencido de que él iba a morir con el Señor Jesús. Y muchas veces nosotros estamos así. Venimos a la iglesia, nos sentimos convencidos, decimos: no, yo voy a caminar con el Señor, voy a ir a la iglesia todos los días de culto, voy a evangelizar a las naciones y voy a salir con toda la índole. No importa que predicar el Evangelio le cause la muerte. Pero, hermano, lo que estoy hablando no es para que te desanimes. El Señor Jesús sabe que vamos a fallar. El Señor Jesús sabía que Pedro iba a fallar. Ya estaba escrito. El Señor Jesús ya tenía de alguna manera visualizado lo que Pedro iba a hacer. Así como el Señor Jesús tiene visualizado ya tu futuro, el tiempo no es algo que afecte a Dios. Dios no está sujeto ni al pasado, ni al presente, ni al futuro como nosotros. Él es Dios. El tiempo no lo afecta. Él ya sabe tu futuro y Él conoce ya lo que te va
acontecer por tu libre albedrío, bien, pero eso a Él no le va a impedir bendecirte. Eso a Él no le va a impedir traer una bendición especial para tu vida. Yo quiero hablarte, si tú estás desanimada, si tú estás desanimado, porque has pecado, porque sientes que has fallado. Hay veces que cuando hay Santa Cena, Dios quiera algún día, no muy lejano, la comamos aquí en este lugar, la gente dice, no puedo comer Santa Cena porque he pecado. No puedo comer Santa Cena porque he fallado delante de Dios. Pero quiero decirte, el Señor Jesús es cuando más cerca te quiere. Es cuando más cerca quiere que estés de Él. El Señor Jesucristo lo que quiere es traerte a un arrepentimiento y de alguna manera a una perfección. Pero eso solamente lo vas a tener si tú tienes una comunión con el Señor Jesús. Si tú rompes tu comunión con el Señor Jesucristo, automáticamente te vas a quedar, tú por tu libre albedrío te vas a quedar tirado. Pero gloria al Señor, porque ahora el Señor Jesús viene y te levanta. Y aunque tú estés desanimado, aunque tú te sientas que has fallado, aunque tú sientas que has pecado delante de Dios, gloria al Señor, porque siempre tenemos aquella mirada del Señor Jesucristo viéndonos con amor, como diciéndonos, ¿ves? Te dije que ibas a fallar, yo sabía que ibas a fallar, pero la palabra de Dios dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tú conoces la historia, el mismo en Lucas, 22 del 61 al 62 va a decir, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes, que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. La historia va a decir que Pedro seguía de lejos al Señor Jesús. A veces somos cristianos que seguimos de lejos al Señor Jesucristo. Venimos a la iglesia los martes, a veces los domingos, a veces iré el viernes. Pero la cosa no para ahí. No obstante que a veces no venimos a la iglesia, no buscamos a Dios en la semana en nuestra casa. Mi hermano, yo quiero hacerte consciente, es tan importantísimo, es fundamental que busquemos al Señor en nuestros hogares, en la mañana antes de salir a trabajar, en la mañana antes de salir a dejar a los niños a la escuela, que podamos tener un acercamiento con nuestro Señor Jesús. Es fundamental. Es indispensable para nosotros como hijos de Dios. No podemos seguir al Señor Jesús de lejos. Pero muchas veces lo hacemos así y empezamos a seguir el Evangelio a lo lejos. Aquí estoy bien, viendo los leones desde acá, para que no me pase nada. Pero quiero decirte, tú eres hijo del Señor Jesús. Hagas lo que hagas, te comportes como te comportes, no puedes negar la paternidad del Padre Celestial contigo. Así tú sacaras toda tu sangre y hicieras una transfusión de sangre, quiero decirte, nada te puede apartar del amor de Dios. Nada. No importa qué tan bajo hayas caído, no importa qué tanto hayas pecado, quiero decirte, el Señor Jesús siempre va a estar esperando buscar tu rostro, buscar tus ojos para decirte te amo. Yo sé que has fallado, sé que has pecado, sé que estás desanimado, pero quiero decirte yo te amo. Y esa es la palabra que yo quiero que te lleves en esta noche en tu corazón. El Señor Jesús te ama. No importa qué tan lejos te sientas, no importa qué tan lejos lo sigas, el Señor Jesús te ama. Y Él está esperando que tú te comprometas con Él. Él está esperando que tú reacciones, que tú vuelvas de tu camino y que lo voltees a ver, que voltees al Calvario y que le digas, Señor, aquí estoy. A lo mejor estás esperando un milagro. Yo también estoy esperando un milagro de parte de Dios. Y Señor Jesús, yo estoy seguro que te va a contestar una vez más. Yo estoy seguro que cualquiera que sea el milagro que tú estás esperando,
cualquiera que este sea. Porque tú estás aquí porque estás esperando una vez más que Dios te bendiga. Estás esperando una vez más el toque divino del Padre Celestial sobre tu vida, sobre tu alma. Y quiero decirte, el Señor Jesús está listo para hacerlo. El Señor Jesús está tan comprometido contigo, está tan comprometido con bendecirte, que Él derramó su vida hasta la última gota de sangre. Pero ¿qué tan comprometido estás tú? ¿Qué tan comprometida estás tú con el Señor? Yo sé que estás hasta cierto punto desanimada, hasta cierto punto desanimado, porque piensas, Señor, no sirvo para el Evangelio, no sirvo para caminar contigo, no he cumplido con todo lo que tú me has enseñado, he ido a la iglesia una y otra vez, y todo lo que me ha sido enseñado, Señor, he fracasado, he errado al blanco, he fallado. ¿Y cuántas veces, como aquel Pedro, has negado al Señor Jesús con tus acciones, con tu caminar, con tu actuar? ¿Cuántas? Y así como Pedro, que dice la Biblia que maldijo incluso al Señor Jesús. Dice la Biblia que blasfemó contra el Hijo de Dios, blasfemó contra su Maestro. Blasfemó contra su Salvador. A lo mejor tú lo has hecho. No sé cuál haya sido tu error estos días, o cómo hayas pecado en estos días. Dios sí lo sabe. Pero lo que te estoy hablando no es para regañarte ni para que agaches tu cabeza y que digas que está regañando el hermano. ¿No? Estoy tratando de exhortar para que, hermanos, cierres tus ojos físicos y con tus ojos espirituales contemples al Señor Jesucristo, contemples al Cordero de Dios, al sumo sacerdote que todavía tiene su sangre caliente y está presentándola delante de su Padre Celestial por amor a ti. Y la está presentando no solamente para perdón de tus pecados o para aquello que has fallado, sino para decirte: sí, Señor, has fallado, sí, Señor, ha pecado, sí, Señor, ha caído, pero aquí está mi sangre aún caliente por el pecado que Él ha cometido, por la transgresión que Él ha cometido, para perdón de sus pecados. Y no solamente para perdón de sus pecados, sino para que Él sea bendecido, porque a causa de la muerte del Señor Jesús tú has alcanzado una bendición súper especial. Y no solamente para ti, sino también para los tuyos. Y el Señor Jesús está listo para darla. El Señor Jesús está listo para bendecirte una vez más. Porque ese es su placer, ese es su gusto del Señor Jesús. Que cuando tú llegas como un hijo pródigo delante de Dios y te postras delante de Él y dices: Señor, perdóname, Señor, ayúdame, no puedo. La gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo aparece y entonces Él te levanta. Eso fue lo que pasó con Pedro. Y yo me identifico mucho con él. Que a veces he dicho: Señor, quiero predicar. Señor, quiero evangelizar. Señor, yo camino contigo en el Evangelio. Y diablo, no quiero pecar. Pero pareciera, hermano, que el diablo por ahí te mete el pie. O tu carne. Pero gloria al Señor. Tú conoces la historia. El Señor Jesús muere en la cruz del Calvario. Su alma desciende al infierno y entonces Él resucita. Y le dan la noticia a Pedro de que el Señor Jesús resucitó. Y le dice, y Pedro pues, empieza a caminar y dice: bueno, si a lo mejor ya resucitó,
pero quién sabe qué tan enojado esté conmigo. Quién sabe qué tan molesto esté conmigo. Entonces Pedro, así como tú, así como yo, estamos desanimados. Estás con tu capa caída. Estás prácticamente frustrado. Y entonces Pedro dice, ¿saben qué? Pues es tiempo de regresar a mi antiguo oficio. Entonces por ahí a lo mejor estaba caminando y por ahí vi una tarjetita que ya se había tirado porque decía Pedro Pescador. Entonces se acuerdan, pues lo que el Señor habló a mi vida, lo que el Señor habló a mi corazón cuando yo lo conocí, a lo mejor por ahí había un destello por ahí de aquel milagro que el Señor Jesús había hecho el día que lo conoció. Y aquel Pedro en su destello dice, no lo siento, no lo veo, ya no está. Dice que resucitó. Y entonces Pedro dice, pues voy a pescar. Y por ahí los discípulos también dicen, pues vamos contigo. Es como si un tortillero después de que se siente tan desanimado, dice, bueno, pues yo en algún momento aprendí el oficio de las tortillas, voy a regresar a lo que sé. Pero bueno, esto vamos a ver en Juan, capítulo 21, versículos 3 al 7, del versículo 9 al 11 y del versículo del 15 al 17. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca. Y yo creo que, antes de continuar con la lectura, te imagines, es como si después de que el Señor te ha tocado, después de que el Señor te ha enseñado, después de que el Señor ha hecho milagros contigo, llega un momento en el que llegas a tal momento, a tal lugar de frustración, a tal lugar de desánimo, que lo que quieres es regresar a tu antiguo camino o a tu antiguo oficio. Espero que se entienda la metáfora. Pero, entonces Pedro no pesca nada. Imagínate qué pensaba Pedro. Está deprimido, está frustrado, está fracasado, porque lejos de que ya no pudo predicar el Evangelio, se regresa a pescar y no pesca nada, hermano. Es como si yo me regresara a la tortillería, me pusiera a hacer tortillas y de plano no vendiera ni una tortilla en todo el día. O yo no sé, los que tienen aquí negocio y de repente están sentados y ven que no venden nada, porque a veces así pasan las horas. Pero Pedro dice la Biblia que toda la noche había intentado pescar. Toda la noche. Entonces estaba en un punto de depresión, en un punto de tristeza máxima, porque aparte estaba desvelado. Es cuando todas tus fuerzas, todas tus, ¿cómo lo puedo decir? Tus energías se acaban. Porque no sé si tú te has desvelado, pero cuando te desvelas y amaneces al otro día, en vivo, como dicen los del mundo, estás aniquilado. Y eso arregla toda la tristeza que traes. Y a lo mejor eso estás tú ahorita. Porque estás esperando un milagro de parte de Dios. Y te sientes frustrado, te sientes fracasado, porque aparte dices, Señor, y por si fuera poco en lo económico, tampoco me está yendo bien. Y a lo mejor así me dices esta tarde. Y dices, Señor, he pecado, he fallado.
Y por si fuera poco te estoy pidiendo un milagro y no veo tu mano en mi vida. No veo tu mano operando en el milagro que te estoy pidiendo. Pero yo quiero traerte aquí un pequeño recuerdo. Cuando aquella mujer que ya llevaba enferma por 12 años, dice la Biblia, de flujo de sangre. Y dice la Biblia que había gastado todo cuanto tenía, todo, en los mejores médicos. Se había acabado todo. Pero entonces ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Y entonces aquella mujer, arrastrándose en medio de la multitud, yo creo que más de alguno la pisó, hasta la pateó, así como a veces a nosotros nos ha pasado en nuestra alma, nos ha pateado, nos ha venido. Entonces va y logra hacer contacto con el borde del Señor Jesús. Y entonces el Señor Jesús va a decir, ¿quién me ha tocado? Alguien me tocó. Dice, ¿por qué ha salido poder de mí? Cualquiera que sea tu necesidad, cualquiera que sea tu aflicción, hermano, ven delante del Señor Jesús y tócalo. Derrama tu corazón delante de Dios y tócalo. Y cuando tú lo toques, entonces poder va a salir del Señor Jesucristo. Porque es algo que Él no puede negarse cuando uno de sus hijos viene y le dice, Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Pero cuán importante es que derrames tu corazón en alabanza y adoración delante de tu Señor para que puedas hacer contacto y pueda tu oración penetrar hasta el tercer cielo y llegar delante de la presencia de Dios y tocar su manto. Necesitas derramar tu corazón. A veces venimos como cristianos monótonos, otro día más de iglesia. Vamos, no tengo nada que hacer. Pero el día que tú vengas aquí, ven con un corazón dispuesto a tocar su manto, a derramar tu corazón delante de Dios. Y si tú estás desanimado, si tú estás cansado, si tú estás fastidiado, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡es el Señor! El mismo milagro con el que Pedro se había postrado delante del Señor Jesús y se había postrado arrepentido y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy pecador. El mismo milagro, porque la Biblia está diciendo que ellos no sabían que era el Señor Jesús el que les estaba hablando. Y a lo mejor el Señor Jesús estaba desde la playa gritando, echen la red a la derecha. ¿De aquí a luz? ¿Quién sabe quién es? ¿Quién sabe quién será? ¿Quién sabe qué querrá? Dice que si tienes algo de comer no has pescado nada. Y a lo mejor tú estás así. El Señor Jesús te está hablando, está esperando que vengas delante de Él. Pero gloria al Señor. Porque entonces Pedro, cuando echa la red, desanimado, ya no dice, para que no esté dando lata, para que no esté gritando aquel ojito. Y entonces avienta la red, y entonces cuando ve la cantidad de peces, entonces reacciona y dice, este milagro, y entonces le vino aquel recuerdo y dice, solo hay alguien que puede hacer esto, una persona que yo conozco, y entonces va a decir, es el Señor. Y ese mismo Señor está aquí hoy en esta noche, y te quiere bendecir, y te quiere tocar, y quiere llenarte de su presencia. Y oí una palabra que tocó mi corazón y decía, es muy diferente visitar la presencia de Dios a vivir en su presencia.
Quiera Dios hacernos hombres y mujeres con un deseo por buscar su rostro todas las mañanas, todos los días, por vivir en su presencia. Y quiero decirte, en estos días, yo creo que Dios se va a manifestar a tu vida una vez más. Y Dios va a tocar tu vida y va a darte ese milagro que estás esperando para que tú vuelvas tus ojos y grites: es el Señor, no hay otro, es el Señor. Nadie más me puede bendecir, nadie más me puede tocar, nadie más me puede impactar como la presencia de mi Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra de Dios que Pedro bajó, se ciñó sus ropas y bajó y empezó a nadar delante de su Señor, delante del Maestro. Y a lo mejor la Biblia no lo dice, pero seguro estoy que Pedro corrió y lo primero que hizo fue arrancarse sus brazos y abrazarlo. Y si tú te das cuenta, a partir de ahí Pedro tiene un cambio en su vida. Quiera Dios, hermano, tocar tu corazón. Vamos a cantar un poquito, vamos a adorar al Señor. Y aquello que tú estás esperando, primero ponte a cuentas con Dios. Derrama tu corazón delante del Señor. Quiera Dios que ahorita que adoremos, vamos a elevar nuestra oración al Padre Celestial. Y quiera Dios que tu oración llegue hasta el tercer cielo para tocar a aquel que dio su vida por ti.